Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Este capítulo es presentado por Nuevo Serum Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris. Porque tú lo vales. Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic, ya el penúltimo del año. Y por eso quise estar solita, porque quiero hacer un resumen, una editorial del año 2025, lo que nos deja en el mundo de la farándula, por supuesto, porque en otros aspectos nos dejó mucho y seguramente nos podría dar para largo, pero lo que nos dejó en el mundo de la farándula, cuáles fueron los temas que marcaron este 2025, con algunas novedades también con respecto a lo que sucede en cada uno de esos casos, el seguimiento, digamos, a varios temas que marcaron la pauta durante el 2025, que estuvieron presentes en todos los programas, en los portales, temas de conversación también, como en la casa, en la familia, al final eso es, ¿no? Cuando uno se sienta en una mesa y te dicen, oye, ¿qué pasó con el Carol Dance? Oye, ¿qué pasó? Eso es, ese tema es, el que toda la gente comenta, fuera de, digamos, de la televisión y de los medios. Yo creo que uno de los temas que más marcaron este año, no solo por la relevancia, sino que también por los personajes que involucraba, es el caso de Cristian Campos, que si bien comenzó el 2024 con esta denuncia de Rafaela Di Girolamo en su contra, se fue desarrollando ya más este año cuando se llegó a una resolución judicial, ¿no? El actor fue sobreseído en dos tribunales. El primero fue por prescripción, ¿ya? Porque este pertenecía a la justicia antigua, porque los hechos sucedieron supuestamente hace más de 10 años ya. Por lo tanto, era justicia antigua y el magistrado Edgardo Gutiérrez decidió sobreseerlo porque estaba prescrito, pero aseguró que sí había participación en 3 delitos. ¿Ya? Que era muy relevante porque decía como, sí pudimos acreditar que él es responsable de algunos hechos, pero no podemos culparlo o procesarlo o condenarlo porque este delito prescribió. Sin embargo, él va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones dice, no, nosotros consideramos que ese fallo no es al lugar, efectivamente fue sobreseído, pero no se puede decir que hubo participación en los delitos, ¿ya? A raíz de eso, Cristian Campos hace una contrademanda contra Rafaela Di Girolamo por el delito de injurias y calumnias y todo lo que eso conlleva, ¿no? Por el daño emocional, moral y económico que esta denuncia le causó. Y hizo también que Cristian Campos ahora comenzara como una cruzada en nombre de las personas que sienten que fueron víctimas de denuncias falsas, lo que lo llevó incluso la semana pasada a estar en el Congreso para impulsar una ley de denuncias falsas. Es una ley más específica porque efectivamente existe una ley que te permite demandar cuando tú te sientes haber sido perjudicado en un proceso, ¿no? Pero esto es más específico con denuncias falsas y sobre todo con el tema de abuso. Entonces él fue al Congreso, se reunió con un grupo de diputados de una comisión que están viendo este proyecto y además obviamente se refirió como al tema de cómo lo afectó a él esta denuncia que además fue patrocinada por la Fundación para la Confianza. Entonces le daba como otro ribete, le daba otro tenor, porque la Fundación para la Confianza se dedica a proteger, ayudar a víctimas de abuso, sobre todo después de lo que sucedió, digamos, con Cara Dima y sus víctimas decidieron hacer esta fundación. Entonces fue bastante mediático todo lo que sucedió porque además de la, como les decía, del estatus de los personajes, Cristian Campos, María José Prieto, Claudia Di Girolamo, Pedro Campos, toda gente muy conocida que empezamos a ver cómo este proceso iba develando aspectos desconocidos de la historia de ellos, de la historia familiar, de infidelidades que se destaparon en el proceso, de la supuesta infidelidad de Claudia Di Girolamo hacia Cristian Campos con Vicente Sabatini, por ejemplo, en el año 93, cuando ella hacía La Fiera y fue convocada como coanimadora al Festival de Viña una noche.
Entonces ahí en el proceso, en las declaraciones de, por ejemplo, de Cristian Campos, aparece esta supuesta infidelidad cuando dice que él la fue a ver al hotel Sheraton o Miramar en esa época y le prohíben la entrada y era porque aparentemente ella está en la pieza con Vicente Sabatini. Y así varios aspectos más que se fueron develando en el proceso, varios famosos también que pasaron como testigos del caso, como Antonia Segers, por ejemplo, que también declaró a favor de Rafaela Di Girolamo. Pero sin duda yo creo que lo que más marcó no solo la opinión pública, sino que la resolución un poco del magistrado tiene que ver con el apoyo público que le dieron Antonio Campos y Pedro Campos a Rafaela Di Girolamo. Los hijos de Cristian Campos apoyando a su hermana, compartiendo primero una carta que escribió la familia de Girolamo, donde expresa el dolor que tienen, digamos, al haberse enterado muy tarde o muchos años después de lo que habría pasado. Y ellos comparten esta carta que es hecha por la familia de Girolamo y por la Fundación para la Confianza. Y ahí efectivamente se manifiesta un quiebre entre ellos y su papá. Un quiebre que después subimos más detalles por el propio Cristian Campos, que contó un poco cómo había sido la historia y cómo después de que ellos se enteran de que su hermana hizo esta acusación, nunca más hablaron con él. Se bajaron de un proyecto que tenían juntos, de una obra de teatro. Antonio le estaba dirigiendo a su papá en una obra de teatro. Se bajó, Pedro Campos, nunca más supieron de él, nunca más se comunicaron, nunca más llamaron a su hermana. Entonces, cuando Cristian Campos le preguntan sobre la posibilidad de reconciliación, él dice que son prácticamente nulas, que no existe esa posibilidad porque sus hijos fueron manipulados por la contraparte, que mintieron en varias de las cosas que dijeron en las declaraciones, y eso provoca un quiebre importante no solo de Cristian con sus hijos, ¿no?, que lo decía recién, sino que de Cristian, de los hermanos con la hija de Cristian Campos y de María José Prieto, que es adolescente, tiene 15 años, y que de un día para otro dejó de tener contacto con sus hermanos, sobre todo con Pedro, con el que tengo entendido tenía una relación súper cercana. Se querían mucho, él la iba a buscar, había pasado la pandemia juntos también en la casa de la playa de los Campo Prieto, y de repente esa relación se corta, ¿no? Ahora, como seguimiento, digamos, Cristian Campos aún no retoma su trabajo, que es lo más importante para él, que tiene que ver con volver a las producciones dramáticas, no solo en televisión, sino que en el cine, en el teatro. Todavía está eso, ha tenido unas pequeñas participaciones en teatro, pero aún no se confirma de que él, por ejemplo, vuelva a las teleseries, porque antes de que saliera el fallo, cuando todos pensaban que el fallo iba a ser positivo, él estaba prácticamente listo para entrar a Mega, al área dramática, a la teleserie Reunión de Superados, pero este fallo adverso obviamente detuvo esa contratación y ahora está como a la espera de nuevos trabajos. Pues María José Prieto se ha reactivado en sus redes sociales porque también ella se vio afectada porque si bien no tenía un trabajo en televisión ni estaba contemplada en ningún elenco, sí ella trabaja mucho con sus redes y eso también se vio afectado durante mucho tiempo con campañas, con varios compromisos que no se realizaron. Ahora sí, ya se está reactivando nuevamente su trabajo. Así que ahora lo que queda es esperar la resolución de la contrademanda que Cristian Campos hizo contra Rafaela Di Girolamo. A ver qué pasa con eso, porque ese es un proceso que puede demorar harto tiempo y que está en la justicia nueva. Es diferente la forma en que se investiga y se sentencia. En la justicia anterior es solo un juez el que lo hace, acá hay un tribunal diferente. Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa con esta demanda, esta contrademanda, ya el próximo año. 2026 seguro nos va a traer resultados de qué es lo que pasó con esto. Otro de los temas que a mí que para mí son de los más relevantes del 2025 tienen que ver con una infidelidad que
la infidelidad es un tema recurrente para nosotros. Siempre hablamos de infidelidades porque ocurren en la vida misma, ¿no? Y sobre todo cuando es entre parejas que son conocidas es aún más impactante. Pero yo creo que esta es especial no solo porque obviamente es una infidelidad de una pareja famosa, una pareja que llevaba poco tiempo casada, sino que además por el tipo de detalle del que nos enteramos, ¿no? Esas infidelidades que no pueden ser más expuestas es una de estas. Me refiero a Carol Lucero con la Fran Virgilio, que a poco tiempo de haberse casado, un año, nos enteramos de esta infidelidad de él con una chica Easy Block, que es una DJ, influencer, que participaba en su canal y que en un vivo desliza que tuvo algo con alguien famoso, conocido, qué sé yo, y todos asumieron inmediatamente que era él porque la habían visto trabajando en el programa de streaming de Carol Lucero. De ahí supimos todo, detalles de la relación, del encuentro, dónde fue, cuánto duró, qué pasó después, todo, porque ella se encargó de pasearse por todos los programas contando cómo había sido. De Fran Virgilio, nada. Desaparecida, se va de viaje, se va a Estados Unidos, después se va a Argentina, ahora está de regreso en Chile, con mensajes muy específicos, muy cortos y más pensamientos en sus redes sociales que una declaración con respecto a lo que pasó. Entonces como que tenemos varias versiones, porque está Isis, que habló en varios programas, Carol Lucero después va al Mega a hacer su mea culpa, básicamente, un mea culpa muy al estilo Carol Lucero, que tiene que ver como con responsabilizar a los demás, pero no a sus actos. Después él también se va a una especie de retiro fuera de Chile. Y la Fran Virgilio, silencio, mutis por el foro. Ella se va del departamento que comparten con él. Él se queda, obviamente. Y no sabíamos nada hasta ahora que me contaron que efectivamente esta relación ya es tan definitivo el quiebre que van a empezar los trámites de divorcio. Ya están en eso. Yo creo que la presión mediática ha bajado porque, como les decía, vi a Carol Lucero caminando muy tranquilo por la calle el otro día, muy sonriente, cosa que antes no podía hacer, porque obviamente estaban todos esperándolo, todos queriendo saber en qué estaba. Pero bueno, es lamentable, pero habla un poco también de que efectivamente la decisión que tomó Fran Virgilio desde un principio tuvo que ver con el alejarse de Carol, de dar vuelta a la página y comenzar inmediatamente una nueva vida. Cosa que no ha sucedido con otras parejas, que ya lo vamos a comentar más adelante, que optaron por el perdón. Que perdonar es divino, dicen. Así que ¿quién es uno para juzgar eso? Pero antes de continuar con este resumen de este año, que en sí ha sido un descubrimiento, ha sido el mejor producto del 2025, de eso no cabe duda, es el VIP Dream Liso, este serum que les quiero mostrar acá, ¿ya? De L'Oréal Paris. Olvídate del frizz con el nuevo Serum Dream Liso, el primer tratamiento de alisado con queratina que se hace en la casa, ojo, porque hay tratamientos, pero ninguno que se haga en la casa. Se activa con el calor, alisando las fibras capilares y creando una barrera protectora antihumedad. El resultado, un liso duradero, sin frizz y resistente hasta por 7 días después de que lo aplican. Ya es muy fácil usarlo, ¿ya? Ustedes se lavan el pelo, entonces tienen el cabello húmedo, después lo aplican de medios a punta, lo secan y lo activan con su herramienta de calor favorita. Si les gusta usar la plancha, el secador o el ondulador, la cosa es que tienen que ponerse calor en el cabello. Y de ahí, listo, tienen un liso perfecto, libre de frizz, fácil y en la casa. Así que el VIP Serum Dream Liso de L'Oréal Paris, porque tú lo vales, es maravilloso. Además se suma a la familia Dream Liso, porque teníamos ya la crema, el champú, el acondicionador. Ahora tenemos el serum de el VIP Dream Liso, porque tú lo vales. Así que muchas gracias, el VIP, por contar con nosotros, por participar en Bombastic todo este año.
hemos acompañado todos los lanzamientos del VIP, así que estoy muy feliz porque ahí cada vez nos sorprende más con sus productos. Para continuar, porque hablábamos de estas parejas que se quiebran, y cuando les decía, hay parejas que decidieron perdonar, tiene que ver con Mariela Román y Fabricio Vasconcelos, ¿no? También otra infidelidad súper expuesta, también con una tercera dispuesta a contar hasta los detalles más íntimos del encuentro, porque además ambas infidelidades aparentemente ocurrieron solo una vez, ¿no? Fue un encuentro casual, furtivo, como lo quieran llamar. No es una infidelidad que es de larga data, como hay otras también, sino que esta fue un encuentro puntual furtivo durante una noche, pero la tercera en discordia está dispuesta a entregar todos los detalles a quien la quisiera escuchar. Entonces sucede esta infidelidad o supuesta infidelidad, porque los cercanos a Fabricio aseguran que él dice que no hubo infidelidad, sino que solo hubo un encuentro en una pieza, pero que no continuó, digamos, no llegó a concretarse. Agustina Cabanas dice por otra parte que sí, esto sucedió. Mariela Román obviamente decide distanciarse de Fabricio se va, pero ahora están nuevamente juntos. Él optó por la técnica del silencio. Yo creo que ha sido de las personas que ha logrado hacer un hoyo y esconderse, no sé dónde está viviendo, si estaba viviendo en una cueva, no tengo idea, porque nadie logró tener una imagen de él, encontrarlo, nada. Logró que la tierra se lo tragara literal, y obviamente nunca obtuvimos una declaración de él de cómo vivió ese proceso, su versión con respecto a esta supuesta infidelidad, nada de nada. Cosa que resultó porque Mariela decidió perdonarlo y ahora están nuevamente juntos. Ya todo esto ocurrió el 2025. Se separaron, volvieron y ahora ya están, me imagino, tratando de retomar su relación desde el foco no mediático, ¿no? Igual no se han mostrado públicamente juntos. Ella, si bien es bien activa en redes sociales, no ha compartido nada con él aún. A sus seguidoras que le preguntan tampoco les responde. Como que la vez que se vieron juntos fue en el aeropuerto, que yo subí una foto de ellos y ella les dejó súper claro a todos sus seguidores que él las había ido a dejar al aeropuerto nomás, que no había ninguna relación entre ellos. Bueno, pero sí es cierto que él volvió a la casa. Otro de los quiebres, yo creo, más relevantes de este año, porque tiene que ver de cómo también empezó esa relación con Francisco Kaminsky y la Camila Andrade, que empezó en medio de la polémica, ¿no? En 2024. Y cuando el 2025 parecía que todo estaba calmado en esta pareja, que ya por fin habían logrado como la estabilidad, la normalidad, la tranquilidad, que en este caso es muy relevante. Estaban viviendo juntos, puro amor, vacaciones, declaraciones de amor mutuos a través de las redes, todo bien, hasta que Francisco Kaminsky es citado a declarar en un caso de homicidio como testigo. El rey de Meix, que lo asesinan en Ñuñoa, y aquí a mí estos casos me gustan mucho porque se mezcla lo policial con lo farandulero, ¿no? Ese crossover que hay entre ambos temas a mí me encanta, porque hay un asesinato que es cubierto por crónica, por las noticias, y resulta que de repente aparece un personaje farandulero entre medio y además cumpliendo un rol bastante relevante, porque cuando uno va conociendo la investigación y cómo se va armando esta madeja, o desenredando, mejor dicho, Francisco Kaminsky tiene un rol bastante relevante porque él era muy cercano no solo a la víctima, sino al que es sindicado hoy como el supuesto sicario, que está además en prisión preventiva. Entonces él es cercano a los dos, ¿ya? Muy amigo de los dos. Recibe además un llamado del sicario el mismo día en que sucede el asesinato. Luego, la viuda del rey de Meix en su declaración dice que le extrañó mucho la reacción de Francisco Kaminsky como tan fría frente al asesinato, siendo que eran amigos de hace más de 10 años. Y la guinda de la torta, las deudas. Deudas que habría adquirido Francisco Kaminsky a lo largo de los años con la víctima, ¿ya? Deuda que, según una libretita, empezó en 4 millones, después 5, después íbamos en 40 y, por lo que tengo entendido, era sobre los 70, ¿ya?
Esto provoca que Camila Andrade empiece recién, bastante tarde, a encender todas sus banderitas rojas, todas sus red flags, ¿ya? Y ella dice que el punto de inflexión en todo esto es cuando Edith Poblete, la primera señora de Francisco Kaminsky, da una entrevista en OnlyFama donde cuenta cómo ella hasta el día de hoy, porque recién este año había terminado de pagar las deudas que adquirió gracias a Francisco, a los préstamos que le hizo, a la plata que le quedó debiendo y cómo ella tuvo que endeudarse a bastantes años para poder tapar todo ese hoyo financiero, sobre todo por un departamento que habían comprado en conjunto. Y ahí Camila Andrade dice, yo no quiero ser una Edith. Y le empieza a pedir explicaciones a Francisco Kaminsky sobre todo, sobre cómo se manejó durante todo este tiempo, qué pasó, cómo terminó su relación con Edith, cómo terminó su relación con Carla. Bueno, ella había sido testigo de aquello, pero ahí ella como que empieza a unir cabo y dice, a mí esto no me gusta. Y ahí ella dice que se produce el quiebre, a pesar de que siguieron estando juntos durante un par de semanas, pero ya no era lo mismo, muchas peleas, mucha desconfianza. Y ahí dice que él empezó como a cambiar un poco también su tono, que al principio era como más conciliador y que después ya te expliqué esto, no tengo por qué volverlo a explicar. Hasta que deciden separarse físicamente a raíz de las amenazas que él empezó a recibir posterior a su declaración en el caso del rey de Mex. Tanto él como la policía dicen que no tiene que ver las amenazas que él recibió con el asesinato, pero sí puede haber sido gente con no muy buenas intenciones que se aprovechó de que estaba todo esto muy álgido todavía. Y él empezó a recibir mensajes amenazantes, entonces Camila decide trasladarse a la casa de su hermana. Y esa distancia ya como que los empezó a matar, porque él como que iba para allá, se quedaba unos días, qué sé yo, y hasta que ya se enfría la relación completamente, Camila decide terminar, decide arrendar su propio departamento, y ahí es cuando ella dice que conoce a otro Francisco. A un Francisco que la acosaba me refiero a que llegaba a altas horas de la noche, no muy buen estado su departamento, que la ella llamaba muchas veces de madrugada, ella no sintiéndose cómoda, que tuvo que recibirlo un par de veces, después otra ya optó por que no, con show, qué sé yo. Y ahí ella va a OnlyFama también y lo deja como chaleco mono, un buen chileno. Porque dice que abusaba del alcohol, que no lo acusa de violento sin decirlo directamente, porque lo que hace es mostrarle unos mensajes que le habría mandado Francisco a la Fran García Huidobro. Le muestra unos mensajes donde supuestamente él habría sido bastante violento con ella en el trato, ojo, en el trato, no violencia física, sino que en el trato, en la forma en que se refería hacia ella. Entonces, cuando ella dice que este es otro Francisco, que ya no está dispuesto a esto, uno piensa ya también hay un quiebre definitivo, ¿no? Él se pone a trabajar fuera de los medios, en una empresa minera con el hermano, como que empieza este renacer, hasta que nos enteramos hace pocas semanas que hay un acercamiento nuevamente entre ellos. Ella entra al baile, no sé. Yo no quiero dudar, pero a mí a veces estas cosas me suenan mucho a estrategia, ¿no? Porque Camila pasó de estar como también fuera de los medios a ir a OnlyFama, quedarse en el baile, la eliminan, la vuelven a meter. Como que, no sé, no quiero dudar de las intenciones. Y también, y si fuera una estrategia, bueno, cada uno con sus métodos, ¿no? Pero esto de ser tan severa, tan tajante en una entrevista con respecto a tu ex y después lo vieron juntos y ella misma asume un acercamiento. Así que esa pareja ahí está, po. No sabemos mucho hasta que aparezca una foto o algo así ellos juntos porque, no sé, rara esta relación terminada, no terminada.
que sí terminaron y en mala, y no hay posibilidad de volver, ya lo hablábamos, es de Marité Matus con Camilo Huerta. Ya lo hablamos la semana pasada y yo les conté varios detalles, pero hay un punto que anda circulando, que incluso se lo pregunta un periodista de Primer Plano ayer a la Marité Matus, y es que supuestamente Camilo Huerta tendría unos audios que ella le envió donde lo maltrataba, o había como cierta violencia verbal. Y que si ella hablaba, tan como en esta, no sé cómo se llama, como en términos bélicos, pero que están esperando que uno dispare primero, ¿no? Ahí están ahí a la guaite, en buen chileno, a la espera de que el primero dispare para que el otro dispare su arsenal. Están ahí. Entonces el que habla primero va a detonar al otro, ¿ya? Yo pude conversar con cercanos a esta pareja, a lo que queda ya de esta pareja, y me dicen que efectivamente esos audios existen, que en una situación de mucho enojo de Marité, porque efectivamente no recibía respuestas de Camilo Huerta con respecto a la deuda que él tendría con ella, deuda que está siendo también investigada en los tribunales de justicia, porque ella puso una demanda en contra de él por un local que ella habría financiado y que él habría administrado, y ella después no vio ningún peso de vuelta de aquel negocio. Esos audios, o ese audio efectivamente existe, donde ella lo sube, lo baja, le da 5 vueltas y lo deja caer de nuevo, ¿ya? Donde me dicen estas personas como que ella asume que le salió lo Rosa Espinosa en ese momento, porque estaba tan molesta que le mandó este audio un poco ofendiéndolo. No sé cómo decir, pero agarrándolo a chuchar, ¿cómo se dice? Este audio donde como le digo, lo trata bastante mal, con palabras de grueso calibre. Pero también me dicen estas personas que Marité no tiene ningún problema o miedo, más bien decirlo, no tiene ningún miedo en que estos audios sean expuestos porque tienen un contexto. Que si bien se podría haber pasado a otro pueblo, que no era la manera, sí el enojo, digamos, y la situación para ella lo justifica un poco, porque está aburrida de que Camilo no le respondiera por las deudas, que además Camilo habría decidido, como les conté la semana pasada, terminar su relación por WhatsApp, como que ella un día le dice, necesito que me empiece ya a pagar las deudas, hagamos cuentas claras aquí, hagamos una plantilla Excel, no sé, pero vamos transparentando, y que ahí él le había mandado un mensaje y como, chao, gracias, que te vaya bien, yo paso de esta relación, me voy. Incluso dejó sus cosas en la casa de la Marité Matus. Entonces sí, ese mensaje, ese audio existe. Por otra parte, estas personas también me dicen que Marité también tiene mensajes y audios donde primero Camilo asume la deuda que tiene con ella, que efectivamente él no se habría hecho responsable de entregarle como su parte por el negocio, que en realidad según la demanda además es bastante más que una parte, porque ella habría financiado todo lo del dispensario que pusieron en Chicureo. Que él no había puesto ningún peso, solo el trabajo, digamos, la experiencia en negocio, y que ella había financiado todo, que todo estaría además documentado, con pruebas, que ella tiene todas las boletas, tiene también estos mensajes. Entonces como que están ahí, ¿no? Yo creo que por eso ninguno de los dos ha querido hablar, pero cosa que va a suceder igual, tarde o temprano, porque sobre todo porque Camilo Huerta está negociando para entrar a un reality, está en negociaciones con Mega y con Canal 13. El martes andaba en Canal 13, el martes pasado, para el nuevo reality. Los cercanos ya saben que él va a entrar a un reality. Y en un programa como ese, donde estás 24/7 con cámaras, que en algún momento también se te debe olvidar que están esas cámaras, en dinámicas con compañeros, obviamente él va en algún momento a hablar de Marité, del fin de su relación,
porque no lo ha hecho públicamente. Y esto va a hacer que Marité muestre también lo que ella tiene y se exprese. Ella también lo dijo en primer plano, cuando ella tenga algo que decir lo va a hacer a través de sus redes sociales, que no va a ir a un programa a cobrar, que lo va a hacer a través de sus redes. Pero de que le tiene gana, la Marité le tiene gana. Él como que ha enviado, digamos, el mensaje subliminalmente a través de cercanos que, ojo, porque yo tengo estos mensajes que la pueden dejar bastante mal, así que mejor que esté calladita, que no diga nada, yo tampoco digo nada. Efectivamente, los cercanos de Camilo dicen que nunca le han escuchado a él hablar mal de Marité, decir pelarla, decir nada, que él como que no habla del tema. Que con sus cercanos por lo menos ni siquiera no se refiere ni bien ni mal a Marité. Cosa que Marité no, porque Marité está bastante enojada, molesta y bueno, paralelamente también se está llevando a cabo el proceso de divorcio, porque ellos se casaron, entonces hay dos procesos, uno que tiene que ver con el local y otro con el proceso de divorcio que ya comenzó, ¿no? En cuanto él dejó la casa, Marité hizo el trámite de cese de convivencia y todo para divorciarse. Entonces, aquí sí que también no hay vuelta atrás, ¿no? Ni una posibilidad de que ellos vuelvan, porque, porque cuando se meten las platas también entre medio, bueno, las supuestas infidelidades, porque yo también lo conté que Marité le había comentado a varios cercanos que ella le habría encontrado mensajes de varias personas, de varias mujeres, incluso conocía durante su relación. Entonces, cuando ya hay desconfianza, no hay mucho que hacer, ¿no? Otro que vimos anoche, bueno, el domingo, bastante emocionado, también rompió el silencio con respecto a su separación. Estas parejas que uno piensa que no se van a separar nunca, que van a estar toda la vida juntos y que de repente nos sorprendemos, porque yo creo que esta fue de la sorprendente de Álvaro Valero con la Ludmila, con su señora de 17 años, tuvieron una relación ellos, y Álvaro Valero está pero en la depresión misma, no superando, digamos, esta ruptura. A mí me llamó la atención cómo habla de ella, ¿no? De que es la mejor mujer del mundo. Hasta a mí me dieron ganas de pololear con la Ludmila después de ver la entrevista, porque era así, pero la dejó, pero cuando uno está acostumbrado en estos programas como a ver todo lo contrario, como lo negativo, acá era todo bueno, la mejor mujer del mundo, mujer que perdió, digamos, porque él mismo lo asume, digamos, por sus errores, por querer vivir una vida que no tenían, porque aquí es heavy, porque pareciera que son de esas relaciones que no se terminan por falta de amor, ¿no? Que se terminan por otros factores. Y la plata, lamentablemente, es bastante importante muchas veces, y sobre todo cuando hay hijos, familias que mantener. En este caso hay 4 hijos. Entonces él cuenta que empezaron a vivir esta vida que no les alcanzaba. O sea, en algún momento él le alcanzó, pero fueron muchos gastos juntos, porque como gerente de marketing de un canal, como ejecutivo de un canal, se gana mucho, ¿no? Entonces le daba para meter a sus 4 hijos en un colegio privado, y ahí dice que como que el error principal está en comprar un departamento muy caro, en un sector muy caro de Santiago, en Las Condes, además en San Damián, que es muy caro. Y ahí como que ya el nivel de gastos era superior a lo que ganaba, y más encima lo despiden de Canal 13, y ahí viene la debacle. Y él mismo asume que su ex, Ludmila, le decía: estamos gastando más, estamos teniendo una vida que no nos alcanza. Él andaba en una regia camioneta Audi, o sea, de verdad, mucho gasto, menos ingreso. Entonces esto empieza a mermar la relación hasta que Ludmila decide separarse. Yo aquí también creo que no hay vuelta atrás, porque es ella quien decide separarse, y cuando las mujeres hacemos el duelo, lo hacemos como en pareja, ¿no? Yo siento que Ludmila ya hizo su duelo. Álvaro está en el duelo. Ludmila ya lo hizo. Ludmila lo hizo cuando estaban en pareja. Cuando se decidió separar ya estaba súper resuelta. Y se le ve así, o sea, ella sacando adelante económicamente a sus 4 hijos, que es bien complejo porque ella trabaja en el circo, pero el circo son temporadas, no es un trabajo estable, le pagan por presentación, y rentabilizando sus redes sociales, que lo ha hecho bastante bien durante este tiempo, y que también para ella se convirtió en una fuente de ingreso, ¿no? Pero no es lo mismo de antes, entonces ha sido difícil económicamente. El mismo Álvaro Valero cuenta que
está viviendo con su hermana, que tuvo que vender el departamento, que vive de préstamos del papá. O sea, está como en uno de sus peores momentos, porque efectivamente alejado de su familia, enamorado aún de su exmujer que no piensa volver con él, con problemas económicos. De hecho, eso es su principal motivación para ir a sentarse al set de Primer Plano, porque él había decidido no hablar en todo este tiempo, no lo había hecho, pero tiene colegios que pagar, matrículas que pagar, qué sé yo. Entonces, por eso decidió sentarse en Primer Plano y contar un poco sobre este tema, ¿no? Sobre su separación. Así que ahí está el pobre Álvaro Valero en este peor momento. Ojalá pase, porque independiente de como los errores que él podría haber cometido, por lo menos está claro que los ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho no ha hecho, y ha hecho bien o ha hecho mal. Incluso él dice, me voy a terapia, he ido a terapia, estoy en terapia, muestra un papel de cómo tiene que trabajar ciertas cosas, como por ejemplo los celos, que eso también fue algo que marcó mucho su relación, el tema de los celos, y cómo fue también mermando su vínculo con la Ludmila. Entonces, bueno, yo diría que esos son de los quiebres más importantes. Otro que se produjo a fines del año pasado, pero también conocimos más detalles este año, y que terminó además también con una mujer súper superada, es Miriam Hernández, que en diciembre del año pasado, ya hace un año, hace público su distanciamiento de Jorge Sanyán, y hace pocos meses yo misma les di a conocer aquí en Bombastic que ella tenía una nueva relación, que está pololeando, que también habla de este quiebre sin retorno con Jorge Sanyán, que también terminó mal, porque no solo tiene que ver con lo emocional, con una pareja que se distancia, sino que además con el quiebre de un negocio. Él la representaba, era socio de la empresa que representaba a Miriam Hernández. Entonces también esto está en tribunales. ¿Por qué? Porque Jorge Sanyán decide demandar a Miriam y a sus 2 hijos en común, que son parte también de la empresa, porque él dice, a ver, esta empresa siguió trabajando, siguió generando recursos gracias a gestiones que yo hice para Miriam, presentaciones que yo pacté anteriormente con Miriam, y resulta que a mí no me ha llegado ningún peso. Entonces él está reclamando eso. ¿Qué hace paralelamente Miriam Hernández y sus hijos, sobre todo su hijo, Jorge también, se llama hacer una nueva empresa? Cosa que esta nueva empresa administre la carrera de Miriam Hernández para no tener que ocupar el nombre anterior ni seguir con conflictos con la productora anterior. Entonces crean Nebula, que es esta nueva productora a cargo de la carrera de Miriam. Ella ha estado cancelando conciertos. Yo asumo que tiene que ver por el problema de salud de su papá, que la ha tenido bien complicada, y cancelando varias fechas, porque ha tenido que viajar a ver a su papá. Tenía unas fechas en el sur este fin de semana que las canceló. No está haciendo presentaciones muy lejos de Chile, precisamente porque quiere estar a poca distancia en caso de que su papá tenga alguna recaída o algo así. Entonces ha sido un periodo como en eso complejo para ella, pero sí contenta con esta nueva relación, avanzando también con este nuevo modelo, digamos, que tiene que ver con la administración de su hijo, con nuevas presentaciones, como armando esta nueva carrera, digamos, que además esta productora se amplió a la representación de más artistas. Creo que está con la Consuelo Schuster y varios artistas más. Así que ese otro que no hay vuelta atrás. Jorge Sanyán también, al mejor estilo Fabricio. Camilo Huerta, desaparecido, no queriendo hablar. Yo sé que él ha hablado con varias personas como con las que se ha encontrado, diciendo que él tiene mucho que decir al respecto de lo que se ha comentado, de las deudas, de la mala administración, incluso de infidelidades, porque él asegura que su relación con Miriam había terminado hace mucho tiempo antes, que ya no estaban juntos, que si bien seguían trabajando juntos como pareja, habían dejado de estar hace harto tiempo, hace varios meses por lo menos. Entonces hay varias cosas que él da como mensajes fuera de micrófono, off the record, pero que no ha querido decirlas públicamente. Obviamente todos lo han convocado, lo han seguido, pero él ha decidido por sus hijos, ¿no? Porque como les decía,
hay parte involucrada, pues. No es solo él y Miriam, sino que también sus hijos, que son parte de la productora, su hijo, nuevo representante de Miriam. Ahí yo creo que el quiebre es más definitivo, incluso más que el de Miriam con Jorge, tiene que ver con el del papá y el hijo, porque nunca más hablaron. Jorge chico nunca más le habló a su papá. Jorge papá, incluso al principio, cuando partió él administrando la carrera de su mamá, le ofreció ayuda, no recibió respuesta y han estado en un quiebre súper definitivo. Difícil que esa relación, uno nunca sabe, porque idealmente no, porque son familia, pero ellos como papá e hijo están súper distanciados. Y eso también ha provocado que no haya vuelta atrás con el hacerlo de buena manera, un cierre de la carrera de Miriam con Jorge papá, ¿no? Ha impedido que se esclarezca bien qué pasó, porque lo que dice el entorno de Miriam es que ella todavía está asumiendo deudas que dejó Jorge Sanyán. Jorge Sanyán dice que es todo lo contrario, que a él le deben plata, porque se hicieron presentaciones bajo la administración de él y que no le fueron canceladas. Así que, bueno, en todo, aquí el amor y la plata se entrecruzan y dejan la tole-tole. Cuando hay plata de por medio, ya cuando hay infidelidades, todo mal. Cuando más encima se mezcla la plata, peor. Así que por eso mejor no trabajen con la familia. Consejo 2025, no trabajen con la familia mejor. Oye, yo ya me despido, se me pasó volando este rato. Les agradezco por haberme escuchado ya en este cierre de año. Nos queda un capítulo, pero vamos a hacer un capítulo ya de fin de año. Y gracias por haber confiado en Bombastic. Vamos a seguir trabajando también el 2026 por un Bombastic lleno de papitas, de entretención, de conversación. Así que nos vemos el próximo martes y, como ya saben, activar las notificaciones en Spotify y vernos en YouTube para que vayamos creciendo como comunidad. Los quiero mucho, nos vemos el próximo martes. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.